Victoria Camps, que me ha acompañado toda la mañana porque ambas hemos, gracias a nuestro director del Instituto Cervantes, ambas hemos encerrado algún recuerdo que pensamos importante de nuestra vida intelectual en esa cámara que tienen aquí. Hemos tenido un diálogo esta mañana y Victoria me ha dicho, lo que más me ha gustado del último libro, y querría que hablaras de ello, es la ley del agrado. Cuando hablas de la ley del agrado. Me he resistido, pero ahora no a decirle lo único que te ha gustado de mi último libro. ¿Qué más? Victoria y yo somos amigas desde hace 40 años. No, un poco más. No sé, una barbaridad. Pero nos hemos pasado la vida discutiendo. Esto es, que lo nuestro, el momento natural en que siempre nos encontramos es la discusión. Pocas veces hemos estado de acuerdo en los matices. Y eso ha sido lo mejor que nos ha podido pasar, porque nos ha permitido hacer juntas muchas cosas, incluido ese libro Hablemos de Dios, delicioso, por el que una alumna mía estuvo a punto de ir a la cárcel en un país musulmán, porque no sé qué nos gustó, si la portada o lo interior o lo que fuera, pero ha resultado ser un libro que produjo cierta polémica. Por lo tanto, por seguirte en esto y obedecerte solo una vez, voy a hablar de la ley del agrado. El asunto es como este. Yo creo que para las mujeres, lo más importante, lo dijo Montesquieu, en una sociedad tenemos que mirar que hay siempre por lo menos dos niveles normativos. Hay leyes explícitas. Esas leyes explícitas forman un corpus. Y se elaboran por quien puede, se comparan entre sí por quien sabe y son vigentes. Y luego se adecuan al caso. Ese es el caso de las leyes. Pero Montesquieu dijo, además de eso, en toda sociedad hay un ámbito enorme, lo llamó los mores, por utilizar un término clásico, la costumbre. Hegel, que es el más fuerte producto de Montesquieu, realmente nadie entendió a Montesquieu como Hegel, les llamó Sittlichkeit. Esto es, y cuando él mismo dice, voy a explicar, por fin voy a definir qué es la Sittlichkeit, dice, es lo sabido y querido. ¿Verdad? Eso es lo maravilloso que tiene la filosofía, tienes que ponerte ahí a decir exactamente qué es. Lo sabido y querido es aquello que estamos tan seguras y seguros de que es como es, que nunca se nos ocurriría mirarlo de otra forma. Es decir, lo sabido y querido es lo tan absolutamente aceptado que no se pone a debate nunca. Y cuando Hegel quiere explicar qué es lo sabido y querido, la Sittlichkeit coge las tragedias griegas y nos cuenta el destino de lo femenino, porque forma parte de lo sabido y querido. Pues bien, la ley del agrado yo creo que pertenece de lleno a la Sittlichkeit, a lo sabido y querido. Toda mujer es educada en la ley del agrado aunque no lo sepa. Y todo varón presupone esa educación que la otra ha recibido y es consciente de ello, de tal manera que sabe perfectamente cuándo o esa educación no se ha recibido, o hay una rebeldía contra esa educación, o hay un fallo, en alguna parte se ha producido un fallo en esa educación. Para darles un ejemplo y salirme por la tangente, que es una cosa que me encanta, la tangente es muy buen sitio, sobre la Sittlichkeit del asunto. Ustedes, como yo, algunos al menos, admirarán a Tom Wolfe, porque era un tipo listísimo y graciosísimo, aparte de todo. ¿Recuerdan cuando Tom Wolfe se pone a contar, en una de sus novelas, cómo el jovencito absolutamente macarrilla de barrio, que es uno de los protagonistas, tiene que ir a un juicio donde naturalmente le juzgan por algo que ha hecho, y lo primero que le dice su abogado es: deja de vestirte de macarrilla, ponte un traje, quítate esto, ponte aquello. Y entonces el otro se queda así, como muy sorprendido, y Tom Wolfe se ve en la obligación de decir: lo malo de los macarrillas es que suelen vestirse de macarrillas. Entonces, que no saben evadir su Sittlichkeit. Lo tienen ahí como lo sabido y querido. No tienen esa libertad. Pues bien, un fallo, según Tom Wolfe, era que en macarrilla no se sabe no vestir, disimular, contar otra historia de lo que es.
El fallo en la síldica y del agrado femenina está perfectamente, cuando esto ha habido un pequeño fallo, es perfectamente visible para todo el mundo. Como en todo proceso educativo muy fuerte, que no sea explícito, sino que se haga, por así decir, remachando los bordes, en la Sildigkeit hay quien se pasa y hay quien no llega. Esto es, en la ley del agrado las hay con tal vocación que harán lo que nadie les pide y se notará también, porque el principio de moderación rige toda conducta humana. Y las habrá que no llegan, y uno casi siempre sabrá, si no llegan porque no lo sabían, es decir, porque no saben por dónde pasa la ley, o porque no querían, es decir, porque están encarnando una rebeldía donde no admiten la ley. Pero la ley es tan fuerte, ella misma está tan vinculada al cuerpo propio, tanto que se habla hoy de cuerpos, y la gente parece que solo entiende el cuerpo como una cosa que viste, o que visten. No, no, el cuerpo es muy otra cosa. El cuerpo es el que piensa, y se piensa, y sabe quién es, y sabe cuándo está incómodo, o cuándo sabe si está en un puente frágil o no. El cuerpo avisa constantemente de todo. Pues bien, de la ley del agrado a las mujeres el cuerpo las avisa de tal manera que puesta cualquier mujer en un desierto, aun la más remisa, sabe qué tiene que hacer si las cosas pintan mal. Igual que sabe qué pequeña libertad le queda si no va tan mal el asunto. Todo el mundo, todas las mujeres saben regresar al grado cero cuando no queda otra. Y no me digáis, las que sois mujeres, que no sabéis de qué estoy hablando, que lo sabéis perfectamente. Y lo hacemos muy a menudo. Pero esa ley del agrado tiene todavía otra doblez, que es peor, que es, la ley del agrado exige lo siguiente de una mujer: cállate. Esa es la exigencia matriz. Mira y calla. Observa y ayuda. ¿A quién? A los tuyos, no a otros. No a otros. Apiádate. ¿De quién? De los tuyos, no de otros. Es una muy, muy dura ley, y es verdad que es una ley de las tinieblas, así la llamó Hegel cuando hablar de Antígona, porque es una ley tenebrosa. ¿Qué hemos hecho las mujeres cuando hemos salido al mundo de lo público? Renunciar al abrigo del agrado en principio, no del todo siempre, bien lo sabemos, pero renunciar al abrigo del agrado y presentarte con investida y vestida de la ciudadanía. Hágame caso porque soy igual que... La idea de igualdad es una idea que solo la necesitas poner en ejercicio cuando alguien la niega. Es decir, si alguien la admite, ¿qué sentido tendría? Porque alguien la niega, entonces el que la quiere se yergue y dice: ¿cómo te atreves? Soy igual que tú. ¿En qué pocas ocasiones una mujer puede hacer esto sin correr peligro? Todavía, y en nuestra sociedad y en nuestra política, que es la más abierta y confortable de la que hayamos disfrutado nunca. Es decir, cuando hablamos todavía de lo que hay y que no está, ciertamente en la ley del agrado hay mucho metido. Pero y sobre todo a mí cuando más me molesta, y con esto quiero terminar, y no digo más y doy paso. Bueno, quiero terminar, pero no tanto, pues solo una cosita más, pero solo una, es cuando alguien la toma sin saber y al hacerlo traiciona la base que le ha permitido ponerse de pie. Porque vender lo conseguido es más fácil de lo que nos imaginamos. No estoy diciendo perder. Perder es otro proceso. Digo vender. Digo regalar. Y hay gente, hay mucha mujer mucho más generosa de lo que sería necesario. Hay demasiada generosidad. Aquí, en el sexo generoso por antonomasia, que como no teniendo nada difícilmente puede dar, pero bueno, no nos metamos en tantos líos. El asunto es, yo a veces, sobre todo, cuando veo cómo amablemente se dice: pero tú acalla, admite, ayuda, no protestes, no debatas, no discutas.
¿pero tú por qué tienes ego? Dice, jolines, ya, o sea que ni eso se puede tener. A ver, para que nos vayamos aclarando. ¿Para qué nos consiguieron los derechos civiles, los educativos y los políticos? ¿Para que le riéramos las gracias al primer mostrenco? Pues no creo yo que esté eso en el programa. Habrá que seguir por donde veníamos y a veces cuesta porque de verdad la ley del agrado está metida en el alma concupiscible. Cuidado con la ley del agrado, no es de aquí y no es de aquí. Es de donde puso Platón al alma concupiscible, que la puso muy bien retratada. No es del Cimos, no es tampoco la capacidad de ver y entender la que juega ahí. Y la otra cosa que quería decir era muy fácil. El feminismo necesita un mundo epistémico no relativista. Es decir, el panorama relativista y el feminismo no pueden ir a la vez para entender el mundo. La epistemología feminista, digamos, la capacidad del feminismo para convertirse en una episteme posible del momento histórico que hoy vivimos, exige la renuncia al relativismo. Si no existe el convencimiento de que lo que hacemos es mejor que otra cosa que podríamos estar haciendo, la capacidad de obtener nuevas libertades o nuevos espacios no existe. Luego, cada vez que hagamos una concesión al relativismo, sepamos también que podemos estar vendiendo a bajo precio cosas que cuestan mucho conseguir. Y solo quería decir estas dos cosas y después, y entonces le doy la palabra a Alicia Millares. He pedido a cada una de las intervinientes que hagan una brevísima autoexposición de qué son y de qué piensan hablar. Me han mirado muy mal, pero me mantengo en lo dicho. Muchas gracias.